Cuando hablamos de identidad, tenemos que hablar efectivamente de cómo está formulado esta idea, cómo es que es aceptado, cómo es planteado por las poblaciones. Y aquí hay una vieja discusión en las ciencias sociales, si la identidad es un discurso solamente entre grupos humanos o tiene que ver también con el territorio. Creo que nosotros, nuestra historia en el país, nos ha mostrado que el territorio es un aspecto muy importante en la construcción de las identidades. Como muchos de ustedes deben saber, los jeros en realidad son comunidades, son un grupo de comunidades, además de representar a un grupo étnico que habitan tanto en la ceja de selva como en las partes más altas y que posiblemente son un emblema para la identidad también prehispánica, colonial e incluso contemporánea. Entonces, esta es la imagen que tenemos hoy de los jeros, y los antropólogos, cuando trabajamos con este grupo étnico, en realidad nos gusta representarlos tal como muchas veces se muestran en estas fotografías, aunque también hay jeros que ya habitan en Cusco y trabajan en esta ciudad. ¿Qué son las comunidades en general? Una primera definición, una primera idea de comunidades podemos leer en esta afirmación de uno de los antropólogos que aún continúa trabajando las comunidades campesinas. Alejandro Díez nos dice que son unidades efectivamente que combinan funciones de regulación económica, social e integran un grupo humano donde comparten propiedad y quizás una de las características muy importantes es su colectividad. Entonces esa primera generalización creo que es muy importante. Las comunidades como una institución históricamente constituida, que posiblemente no es solamente producto de una creatividad de nuestro país, sino también combina muchas tradiciones, incluso europeas, como vamos a ver más adelante. Cuando nosotros vamos al campo, tenemos la sensación de que las comunidades son una sola institución o hay una sola representación de comunidades. Sin embargo, podríamos decir, hay estas dos acepciones también que nos menciona este antropólogo Alejandro Díez, que es el plano institucional y la otra es la organización concreta. Podríamos decir que en el plano institucional, incluso, esto significa un tipo de representación, una idea, un concepto, mientras que en el plano concreto, más bien, serían la realidad de estas más de 5.000 incluso comunidades reconocidas por el Estado. Estos dos tipos, sin embargo, en el plano concreto también se pueden observar una gran variedad. Son comunidades que tienen un territorio, efectivamente, otros que solamente son un grupo de familias, quienes también se consideran como comuneros, un cuerpo de dirigentes, y así. Lo que es importante aquí en este esquema, por ejemplo, es reconocer dos elementos. Un grupo de familias que se consideran miembros, que podría incluso asociarse con un concepto prehispánico que es el Ayllu, que también vamos a comentar más adelante, y luego otras comunidades vecinas que interactúan entre sí. Es decir, es muy importante, los antropólogos discutimos las teorías de etnicidad como un reconocimiento. Uno debe reconocerse en este tipo de identidad, pero también otros nos deben reconocer. Un Estado, y aquí es la cuestión de las leyes, que creo que es una cuestión muy importante históricamente también, que deben reconocer a estos grupos humanos. En este sentido, cuando nosotros vamos a un reconocimiento a estos grupos humanos, no existe un solo tipo de comunidad, no existe una sola forma de representación de estas comunidades, existe una gran variedad. La realidad social nos muestra estas estadísticas que felizmente las instituciones, tanto del Estado como también instituciones
que se dedican al estudio de estas comunidades, como es el Centro Peruano de Estudios Sociales, por ejemplo, una de las instituciones que con mucha continuidad desde la década del 80 viene estudiando, nos muestran esta cantidad de comunidades en el Perú. Más de 6.000 comunidades campesinas, las cuales están distribuidas exactamente en las 3 regiones, como ustedes saben. Pero además de eso, desde la década del 70, con las transformaciones realizadas por el general Velasco Alvarado, se institucionaliza la presencia de los grupos étnicos amazónicos, en este caso calificados como comunidades nativas. Hoy incluso estamos hablando ya no solamente de comunidades nativas, sino de indígenas, también estamos hablando de grupos originarios, como vamos a también discutir más adelante si es que nos permite el tiempo. Esta es la realidad de las comunidades campesinas y nativas en el Perú. Es decir, si nosotros vamos, en efecto, cuando nosotros queremos trabajar con la temática de demarcación, esta información es muy importante. Más de 23 millones o cerca de 23 millones de hectáreas productivas, ya sea hectáreas de producción agrícola, de producción ganadera, están representando esta presencia importante. Cerca de una 1/6 parte de la población de nuestro país que participan en estos esquemas, en estas instituciones. En ese sentido, cuando ustedes discuten la demarcación y a veces los conflictos entre las fronteras, entre distritos, por ejemplo, se pueden generar a partir de estas presencias, de estas dudas y de los conflictos entre comunidades. En ese sentido, creo que es un factor muy importante, como dije al comienzo, intento convencerles la necesidad de considerar este factor humano, y como están viendo, las estadísticas nos muestran una gran presencia. Entonces creo que habría que poner algo de atención a este factor, cómo plantearnos la necesidad de que ellos también se conviertan en actores decisivos en aquellos lugares donde su presencia es importante. Las formas como estas comunidades pueden presentarse también en el plano rural están expresados de acuerdo a cómo acceden a la tierra. Ustedes saben que comunidad sin tierra prácticamente no existe, pero esa es una idea. Pueden haber comunidades, como veremos también, que no necesitan tierra. Allí está también uno de los grandes problemas. Podríamos decir que potencialmente existen comunidades en todo el país, en todas las regiones, que de pronto, a partir de un acceso, cuan mínimo fuera, a un pedazo de tierra, se conviertan también en comunidades, y eso es lo que ha sucedido. Algunos críticos, por ejemplo, señalan que en el proceso de la reforma agraria es donde aparecieron gran cantidad de comunidades que ni siquiera tenían idea, ni siquiera tenían historia, ni siquiera tenían referentes étnicos que de pronto reclaman y consiguen su titulación como comunidades. Entonces el concepto de comunidad no es un concepto que nace del aire, que no está asociado a la tradición, no está asociado necesariamente a una identidad étnica. Podríamos decir, repitiendo a estos estudiosos, a los historiadores, que una comunidad, de cierta manera, también es una transición de un tipo de identidad, que en este caso sería un tipo de identidad étnico, que es muy importante rescatarlo en esta discusión. Entonces, estas 4 características de comunidades sin tierra, pero que trabajan en tierras de terceros, comuneros, a quienes se les ha dado un certificado de posesión comunal, comunidades que sí tradicionalmente son identificados antes de 1920, cuando la legislación de Augusto B. Leguía, por ejemplo, reconoció por primera vez en el proceso republicano. Y asimismo comunidades que
en realidad son un grupo humano que están dedicados a ciertas actividades y en este caso, por ejemplo, pueden ser comunidades ganaderas. Una comunidad formal que es reconocida por la ley, una comunidad que es asociada con un pueblo indígena, una comunidad como un grupo de propietarios, por ejemplo, y una comunidad como sinónimo de pueblo, como es que hoy se está explotando cuando se quiere plantear estos criterios de reconocimiento que gracias a las legislaciones nacionales como internacionales se está planteando, por ejemplo, el famoso convenio 169 de la OIT. Este es un estudio, por ejemplo, que prácticamente no se conoce, es un antropólogo del sur de Ayacucho, Rodolfo Vizcardo, que en 1972, en pleno proceso de reforma agraria, pero los estudios lo había realizado mucho antes, intenta caracterizar, por ejemplo, a las comunidades, que no tiene ya mucho que ver posiblemente hoy, después del proceso de reforma agraria. Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, en esta distinción, es la diferencia que para él habría entre comunidades libres y comunidades de hacienda o cautivas. ¿Qué es lo que quiere decir Vizcardo, por ejemplo, respecto a las comunidades libres y cautivas? Él entendía como comunidades libres aquellas comunidades que desde tiempos coloniales, ¿no?, siempre existieron, es decir, siempre fueron reconocidas por la institución colonial, es decir, tanto por el virrey, incluso la corona española. Sin embargo, cuando en el proceso republicano aparecen comunidades no necesariamente expresados con su acceso a tierras, sino comunidades que estaban insertas incluso en haciendas. Todos ustedes imagino que han leído, por ejemplo, a José María Arguedas. Esa novela fabulosa como es Todas las Sangres. Todas las Sangres, como también Yaguar Fiesta, ustedes recordarán, donde se describe con cierto detalle la presencia de estas comunidades. Pero algunas de estas comunidades que describe José María Arguedas, a propósito, son comunidades que no tienen tierra, sino son más bien personas que trabajaban en una hacienda. Pero con los procesos de transformación que ocurren desde la década del 60, 70, y no nos olvidemos que la reforma agraria no es una reforma agraria que se inicia en el 69 con el gobierno de Velasco. El presidente Belaúnde, desde 1964, ya había dado unas reformas, pero más bien regionales. A propósito de los movimientos campesinos en Cusco, había dado unas reformas efectivamente para ciertos sectores del país. Entonces, nosotros observamos, por ejemplo, a partir de la década del 60, que los mismos campesinos empiezan a organizarse y a reclamar tierras, aun cuando históricamente nunca tuvieron acceso a tierras en forma de propiedad, sino más bien en forma de usufructo común, como dirían los economistas, como un tipo de renta en tierras, ¿no? Es decir, una renta que podía ser diversificada, renta en dinero, es decir, le pago al señor hacendado por el uso de la tierra, le pago al señor hacendado en productos o le pago en servicios. Ese tipo de personas, ese tipo de campesinos, gracias al proceso, digamos, de reformas que ocurren en la década del 60 y el 70, por fin, en la década del 70 consiguen sus tierras y se vuelven comuneros. A eso es lo que me refería hace un momento, precisamente, a este espíritu comunario que persiste, sobre todo en los campesinos. Entonces, Vizcardo define a estos, digamos, a este grupo de campesinos que no tenían tierras históricamente y que de pronto aparecen en el escenario reclamando tierras, son reconocidas y además vivían al interior de haciendas, a ellos se les identifica como comunidades cautivas. Entre las comunidades libres y cautivas, como ustedes pueden ver, hay esta gran diversidad. Esta diversidad que en la clasificación de Vizcardo, como les repito, ya no tienen mucha vigencia, aunque algunas de ellas pueden subsistir todavía. Bien,
Pero hemos hablado solamente de las comunidades campesinas. ¿Qué hay de las comunidades nativas o este sector que a partir de la década del 70, gracias a la reforma agraria también, y sobre todo a la influencia de algunos antropólogos, ¿no?, se reconoce a esta gran diversidad también que existe en la Amazonía, sobre todo de nuestro país? A esto es desde la década del 70 cuando se define como comunidad nativa, un nuevo concepto. Y a propósito del medio político, incluso hoy algunos dirían que en esa época se inventó el concepto de comunidad nativa, es decir, se aparecieron. Pero no hay que ser tan injustos en la crítica a esto. Diríamos que las comunidades nativas no son otra cosa que una transformación de los distintos grupos étnicos que existían históricamente en nuestro país, grupos étnicos que en mayor parte fueron incluso marginados históricamente, apartados de nuestra realidad nacional.